Pero bueno, al final estamos en una confrontación mundial que no queremos entender que es así, pero estamos en ella, y Europa es el aliado que creo que ellos consideran más vulnerable, el aliado sobre el que son capaces de ejercer más influencia. Nuestras sociedades son sociedades pacifistas, no militaristas, son sociedades del no a la OTAN. Yo me río cuando alguien dice no a la OTAN, digo, mira, lo importante no es lo que quites, sino lo que vas a poner en su lugar. Y cuando me expliques lo que vas a poner en su lugar, yo entiendo tu discurso, ¿no? Pero no tenemos. Entonces, las sociedades europeas hemos sido muy cómodos. Después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente al final de prácticamente el año 49, se crea la OTAN y los Estados Unidos, cuidado que yo no soy proamericano, yo soy proeuropeo, pero también hay que entender qué es Europa. Los americanos crean la OTAN y, señores, pensemos un poco, ¿por qué crean la OTAN? ¿Cómo se levanta Europa? Con el plan Marshall. Es decir, ¿quién ha puesto la pasta? Estados Unidos. ¿Y qué crea? Un organismo que nos controla. Y nos controla y no nos permite crecer como Europa. No permite que haya un ejército europeo. No es que nos lo prohíban, es que nuestros políticos, antes de enfrentarse a la ciudadanía, que esto es muy duro, subcontratan nuestra seguridad y defensa a los Estados Unidos. ¿Y ahora de qué nos quejamos? ¿Nos vamos a defender nosotros? Oiga, defendernos nosotros cuesta mucha pasta. Sobre todo mucha pasta. Y hay que tener mucha convicción, y hay que ser americanos, y hay que ver llegar ataúdes con cadáveres. ¿Estamos dispuestos a eso? No. Cuando empezó la guerra de Ucrania, si me permites para terminar, claro. algunas personas me decían ¿qué se nos ha perdido a nosotros en Ucrania? Eso a nosotros nos queda muy lejos como españoles. Y yo le decía, digo, mira, ¿te imaginas que neozelandeses, canadienses, estadounidenses e ingleses hubieran pensado que Normandía les quedaba muy lejos? Pues hoy hablaríamos todos alemán, porque gracias a que ellos murieron ahí y defendieron nuestro continente, estamos como estamos. Lo que pasa es que la memoria la tenemos un poco floja. Has mencionado, Jorge, el tema de Europa, ¿no? De Europa, que es uno de los temas, ¿no?, que íbamos a tratar en este directo, ¿no?, que se encuentra un poco en una encrucijada, ¿no?, un poco entre medias, entre por un lado es una bendición, ¿no?, tener las democracias, ¿no?, la vieja Europa, ¿no?, las democracias de esta Europa que para bien o para mal, bueno, pues es abierta, ¿no?, a la multiculturalidad pero claro, viendo noticias como la de esta misma tarde, noticias de ultimísima actualidad, una mujer que ha sido abatida esta tarde, por la policía francesa en el metro de París, una mujer que amenazaba con hacer volar la estación de metro de París. Claro, cuando hay noticias así surgen dudas, ¿no? Y mucha gente pregunta, claro, ¿y ahora qué? ¿Qué puede hacer Europa ante esta encrucijada y ante este papel medio que parece que tiene en este conflicto de apoyar a Israel, pero por otro lado también dar cobijo y dar voz también, esa propaganda de la que hablabas, Jorge, a la causa palestina? ¿En qué puede convertirse esto? ¿Puede Europa estar en serio riesgo? Bueno, yo creo que ya. Bueno. Sí, no, Chema. No, yo quería decir una cosa, y es que el principal problema que tenemos los europeos es que ni siquiera leemos los tratados, que se llaman los fundamentales, ¿no? Ahora, hoy, se celebraba el aniversario del Tratado de Maastricht, por el que la Unión Europea se analiza el movimiento de personas, etcétera, tal,
Pero hay un tratado, dos tratados después, es el Tratado de Lisboa, no de memoria. La Unión Europea pasa a convertirse también en una unión de defensa mutua. De eso no hablamos, pero en realidad la Unión Europea, después del Tratado de Lisboa, tiene un artículo que dice que todos los países están obligados a defender a un país miembro que sea atacado como si ellos mismos hubieran sido atacados. Es muy parecido al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Primera cuestión, habría que preguntarle a los europeos si saben, si son conscientes de que las democracias liberales occidentales, esto que nosotros disfrutamos como libertad y que parece que ya está conseguido y punto, y no hay más que hablar, esto se defiende con las armas. Esto se defiende invirtiendo en defensa. Esto se defiende invirtiendo en inteligencia, en tecnología aplicada a la seguridad. Esto se protege, esto que llamamos democracia. Yo siempre utilizo, a mí la etimología siempre me ha gustado, cuando estudié filosofía y tal. La etimología es el origen de las palabras son frías y feas, son como latas de sardinas que cuando la abres empiezan a aparecer sabores ahí. Bueno, pues la democracia, democratos, la autoridad del pueblo, ya es una utopía, y utopía es otra palabra que hay que entender, utopos, del griego sin lugar definido. Es decir, la democracia es una cosa que se tiene que cuidar, mantener, ampliar, mimar de forma permanente. No es algo que se consigue y ya está, porque una vez conseguida se puede perder. Y ahí tenemos el ejemplo de Rusia. En Rusia está haciendo ahora mismo un ejercicio de cinismo, y por eso el apunte que decía sobre yo hablaba de los países opacados que hay detrás de un conflicto como el que estamos viendo en Israel y Gaza. Los países opacados, en Rusia es el ejemplo precisamente diametralmente opuesto. Ahí no hay rendición de cuentas como la hay en una democracia. Se está separando el mundo de nuevo en dos frentes, como bien ha señalado Jorge, muy bien, y es lo que pasa que no va a estar caracterizado por el comunismo o el capitalismo. El nuevo mundo bipolar, aunque pivoten en varios actores, pero bipolar, va a estar caracterizado por dictaduras, autocracias, es decir, regímenes donde no se rinde cuentas, y regímenes dictatoriales, autocráticos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nos enfrentamos a gente que no por una ideología política, capitalista, el comunismo, no. Nos enfrentamos a gente que no quiere nuestro estilo de vida, que lo odia, que lo desprecia. Lo dijo el presidente Xi Jinping en el último foro de Davos al que fue presencialmente, creo que fue en el año 17. Dijo, oiga, la globalización va a continuar en el futuro, pero se va a hacer bajo nuestro criterio, el nuestro. Y después ya no ha vuelto a ir al foro de Davos, han intervenido otros. En definitiva, Europa necesita creerse lo que es. Europa necesita creerse lo que es. Y cuando hablan los políticos de la autonomía estratégica, de la Europa de la defensa, tienen que creerse de verdad que somos una superpotencia.